Gracias, hermano Abraham Muñoz, por su presentación. Carísimos hermanos, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, los voy a invitar, juntamente con nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión, a que abramos nuestra escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos, hermanos, a leer primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 7. Y en esta ocasión, pues un servidor dará la lectura a esta parte de la palabra del Señor y ustedes pues me seguirán en silencio, pero por respeto a la palabra de nuestro Dios, todos estaremos puestos de pie. Dice así la Escritura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Y dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Bien. A lo largo de estos cultos de recepción de sábado, varios hermanos que también han estado aquí con ustedes, que han estado con nosotros, mejor dicho, pues nos han dado varios temas referentes precisamente a lo que es la evangelización y a lo que es hablar de temas muy propios de, por decirlo así, de cómo los maneja y cómo los estudia la Iglesia de Dios. Es importante, hermanos, para nosotros entonces también establecer lo que podemos llamar nosotros un credo. Cuando se habla del credo, como que pensamos, luego nos viene luego a la mente la iglesia popular, el credo que tiene la iglesia romana. Creo en un Dios Padre poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, el cual fue hecho carne y vino de una mujer. O sea, empiezan un rezo, pero es un credo, es lo que ellos creen. Entonces, la iglesia de Dios, pues tiene una forma de creer. Pablo aquí les dice a los hermanos de Corinto: cuando yo les enseñé, todo lo que les enseñé no fue fundada con sabiduría de hombres. Hermanos, si bien es cierto que en muchos temas podemos hablar o tocar cuestiones de biología, de química, inclusive de astronomía, cuestiones que tengan que ver con la atmósfera, con cuestiones científicas, eso simplemente nos ayuda y nos permite ampliar el panorama y entender mejor todo lo que la Biblia nos enseña. Pero nosotros, hermanos, nuestra creencia no está fundada en la teoría de la evolución y que millones de años tardó, o que hay un ser común o un común, de ahí surgieron todas las demás especies, tanto animales como vegetales. Todo eso no lo creemos, aunque la gente habla de millones y millones y millones de años. Esa es la ciencia, en eso está fundada. Nuestra sabiduría, como dice Pablo, no es sabiduría de hombres, es sabiduría de Dios, sabiduría oculta. Y para poder entender la sabiduría de Dios, nos dice el versículo 10, aquí mismo:
Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero sí es importante entonces puntualizar y poder determinar en qué creemos y por qué lo creemos. Entonces, seguramente muchos de nosotros hemos oído algo que se llama 39 puntos de fe de la Iglesia de Dios, que podríamos llamarlo como 39 puntos básicos porque hay muchos más. Un servidor se dio la tarea, ustedes recordarán, de darle los acuerdos de concilio. También son puntos que cree la Iglesia. Entonces, si a nosotros nos pregunta alguien, bueno, ¿y usted en qué cree? Pues podríamos primero resumirlo así, en forma general, lo que dice el revelador, que es Juan, el teólogo, en el libro de Apocalipsis. Dice así el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué creo yo? En estas dos cosas. De entrada, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así les voy a contestar a quien demande, como dice Judas. Dice Judas, el apóstol Judas, dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestando, dice, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y cuando alguien demande de nosotros qué es lo que creemos, pues la primera respuesta categórica es lo que dice Apocalipsis. Pues ¿en qué creo? En los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo que los mandamientos de Dios? Sí. Pero los mandamientos de Dios, porque a fin de cuentas nosotros utilizamos una forma retórica que se llama metonimia, si no me equivoco, la causa por el efecto y el efecto por la causa. Hablamos de la ley de Moisés, pero realmente la ley no es de Moisés. La ley, quien la dio fue Dios. Sin embargo, como Él la escribe, y la gran diferencia es que la ley de Dios, así como lo hemos entendido, fue en forma oral, dicha, estando todo Israel al pie del monte Sinaí, y escucharon esos 10 mandamientos. Y dice, y no añadió más. Y las demás leyes que son de Dios, pero que se dan por medio de Moisés, ¿qué hace el pueblo? El pueblo mismo le dijo a Moisés, habla tú con Jehová para que nosotros, ¿qué? No muramos. Y entonces vino esa situación de aplicar hasta el día de hoy, y así se cree. Incluso Pablo lo dijo. Dice la carta del apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos. Dice así el capítulo 10 de la carta a los hebreos, versículo 28. Hebreos 10, 28. El que menospreciare, ¿qué es menospreciar? Hacer menos, no darle el valor que tiene. El que menospreciare, ¿qué cosa? ¿La ley de quién? De Moisés. Aquí no dice de la ley de Dios, dice la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Y es la ley de Moisés. Entonces el que menosprecie la ley de Dios, ¿qué le va a pasar? No lo quiero imaginar. Si la ley de Moisés, que fue escrita por él, tiene un gran valor,
Y si alguien nos pregunta, entonces ¿usted cree? Yo creo en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dentro de los 39 puntos de fe tenemos muchos mandamientos de Dios. Creemos que el sábado, el día que debe de guardar el pueblo de Dios, ¿cuál es? El sábado. Hay una ley de la alimentación, ¿sí o no? También. Hay una ley para los diezmos, las ofrendas y la primicia. ¿Hasta el día de hoy se sigue aplicando? Sí. Pero hay muchos que dicen, no, eso fue para la época levítica y para el sacerdocio levítico. ¿Cómo le vas a hacer llegar sus diezmos a Dios? Dios no necesita dinero, Dios es rico. Empiezan a esgrimir y a poner muchas palabras, como dice la Escritura, necias. Y empiezan a decir, no, es que eso ya no. Pero si nos preguntan a nosotros, ¿qué creemos? Por eso es importante tener una fe bien establecida y que realmente en qué estamos fundamentados y en qué creemos. Cuando hablamos de la fe de Jesucristo, ahí hablamos forzosamente y creemos en la resurrección y muerte de Jesús. Creemos que va a venir a la tierra por segunda vez, que va a haber un periodo que se llama el milenio y que Él va a reinar. Creemos que Jesús murió en el día comúnmente llamado miércoles y resucita el sábado. Creemos en las 3 fiestas, eso es de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando la gente nos llega a preguntar ¿cuál es su credo? Podemos decirles primeramente, mire, son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según lo que dice Apocalipsis, pero también en el Antiguo Testamento es la misma analogía. Libro del profeta Isaías, capítulo 8. Dice así el libro del profeta Isaías, capítulo 8. Porque a veces, hermanos, como que sí nos cuesta trabajo. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le explico? ¿En qué creo? Y a veces empezamos a divagar. Es que yo guardo el sábado. Es que yo guardo... O sea, si yo nada más le puntualizo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, aquella persona va a preguntar, bueno, ¿y cuáles son esos mandamientos de Dios? ¿O cómo es la fe de Jesús? Entonces ya le empiezo a explicar lo que ya tengo desglosado dentro de los puntos de fe. Por ejemplo, ¿quiere hablar de los mandamientos de Dios? Perfecto. ¿Qué quiere hablar? ¿Del sábado, que es un mandamiento de Dios? ¿Los 10 mandamientos? ¿El no tener Dios ajeno? ¿El no hacernos imagen? Son los mandamientos de Dios. La ley de la alimentación, Dios ordenó algo para su pueblo. Que usted dice que ahora no y quieren ahora demostrar que como Cristo dijo que no lo que entra sino lo que sale es lo que contamina, y como Dios se le aparece a Pedro en una visión y le dijo a Pedro, lo que Dios limpió no llames tú común o inmundo. Ya ves, Pedro le dijo Dios, ya limpié todo, reptiles, cuadrúpedos, pero no se refería a eso. Claro que no, pero ya cuando le empezamos a decir a la gente, yo creo en esto en forma puntual, la gente se va a interesar. La gente va a empezar entonces a decir, dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo mismo que dice Apocalipsis, es lo mismo que nos dice Isaías, pero con otras palabras. Apocalipsis dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Isaías dice, a la ley y al testimonio. ¿Cuál testimonio? El de Jesús. ¿Quién fue el primero que dio testimonio de Jesús? Los apóstoles. Ellos dieron testimonio y testificaron. ¿Y después qué pasó? Como dice la misma palabra de Dios, cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que Dios preparó. Pero Jesús claramente dijo, y no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Y entonces el testimonio de Jesucristo ha venido de generación en generación y de siglo en siglo hasta nuestros días.
Entonces, regresando a nuestra lectura base, primera carta a los Corintios, nos dice así el capítulo 2. Algo que es muy importante tomar en cuenta, hermanos, la palabra de Dios a veces sí es dura. A veces no quisiéramos, de veras, herir la susceptibilidad de las personas. Pero la misma palabra de Dios lo dice. Y ahí es cuando a veces sí decimos, ¿en qué sentido tal vez nos sentamos incómodos porque tenemos que explicar algo? Y la forma en que lo dice la Biblia, pues es dura. Lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada aguda de 2 filos. Entonces dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces viene esta frase que es muy difícil. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. ¿Cómo dice la Escritura? Hombre animal. Yo cuando escuché esto, y yo estaba en la educación superior media, en la preparatoria, y nos enseñaban que el hombre era un animal racional, dije, tiene razón. Y el hombre animal no entiende las cosas de Dios. Porque me pongo al nivel de un animal. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el objetivo para el que venimos a la vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Somos como un animal. Tiene toda la razón mi maestra de biología al decir que somos animales. El que así se maneja y el que así cree. Que a este mundo nada más vino para nacer, crecer, reproducirse y morir. Y es lo que dijo Salomón. Lo que le pasa a los hijos de los hombres, quiero que nos fijemos en ese detalle. Salomón nos dijo lo que le pasa a los hijos de Dios. Dijo, lo que le sucede a los hijos de los hombres y a las bestias es exactamente lo mismo. Tanto se mueren unos como los otros. Por eso hay tanto ateo, por eso hay tanta gente que ataca la Biblia, porque no la entiende, porque se debe de entender de manera espiritual. Pero el hombre animal, ¿qué dice? Le es locura. Pero bueno, todavía el apóstol Pablo utilizó una palabra muy tranquila, hombre animal. Pedro utiliza una más fuerte. Les dice bestias brutas. Cuando nosotros nos preguntan cuál es nuestra fe, tenemos que ser precisos. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es importante tener un credo, tener una base y sobre esa base poder predicar. Pablo fue tan inteligente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Pablo él mismo también sabía y él mismo tenía firme qué es en lo que él creía y por qué lo creía. Hechos capítulo 23. Dice así el versículo 6. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado.
Y como hubo dicho estas cosas, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos confiesan ambas cosas. Entonces Pablo él mismo dice: yo soy juzgado por la esperanza de la resurrección de los muertos. Esa es una fe de Pablo, ¿sí? En eso creía Pablo, ¿sí? Y él mismo les dijo a los corintios: si los muertos no resucitan, pues entonces van a nuestra fe. Seguimos en delitos y pecados. Y si Dios no resucitó al que nosotros predicamos que resucitó, pues entonces, ¿de qué sirve creer en Cristo? Así decía Pablo. Entonces Pablo estaba muy firme, muy convencido de que una forma de su credo era creer en la resurrección. Y es algo que nosotros creemos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí está los mandamientos de Dios por un lado, pero por otro, el testimonio de Jesús. Ahora, es importante conocer y saber, si no de memoria, por lo menos tener un panorama muy amplio de los 39 puntos de fe. Sí, hermanos. Es nuestra guía, es nuestra base. Creemos en la Biblia, creemos en un solo Dios, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. ¿Creemos que existe Satanás? Sí. Que también es el enemigo de Dios y su pueblo. ¿Creemos que el hombre cayó? Sí. ¿Que hay un plan de salvación? Sí. ¿Creemos en la sangre de Cristo? También. ¿Creemos en la Pascua, en el lavatorio de pies? Pero también creemos que hay 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y Cabañas. Y también creemos que Dios va a castigar a los impíos, no en el infierno de llamas, sino con una destrucción muy especial, que vienen 7 plagas postreras, que viene el mensaje del tercer ángel. Todo eso, hermanos, es testimonio. Y por otro lado tenemos todas las leyes que hasta el día de hoy guardamos. Y muchas que, aunque no aparecen en los 39 puntos de fe, son básicas. La presentación de niños, la purificación del hombre y la mujer. Ahí las observamos y las enseñamos. Cuando hay un matrimonio en la iglesia, se le pregunta a los contrayentes, sabiendo que ambos son de la iglesia, y para corroborar y ratificar que los hermanos tienen el mismo pensamiento y creen la misma fe, se le pregunta a los contrayentes qué fe profesan. Van a tener que encontrar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Es lo que profesamos todos nosotros o no? Lo seguimos haciendo. Ahora vamos a desglosar uno por uno. ¿Qué le parece? ¿Qué mandamiento le gustaría a usted escuchar de los mandamientos que Dios dio? ¿Por qué no comen puerco? Muy bien, vamos a hablar de la ley de la alimentación. Y vamos a demostrarle que esto es algo que Dios estableció. Y platicar y decirle: mire, la gente seguramente se ha escuchado, y vamos a ver los textos que la gente utiliza para quitar la ley de la alimentación. Y les vamos a explicar, pero esto se debe de entender así, y este se entiende así, y este se entiende así. Entonces, aquel hermano, si es de Dios, va a empezar a tener ese conocimiento y se va a ir dando cuenta poco a poco. Y va a ir entendiendo y se va a ir acercando. Porque nosotros, hermanos, cuando hablamos de un credo, es una fe. Y entonces dice la carta a los Hebreos. Dice así la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y dice así el versículo 1, Hebreos 11, 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por fe creemos que los cielos fueron compuestos, hermanos. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve,
de lo que no se veía. Hoy el mundo científico tiene sus, yo le llamo sofismas. Si usted dice que de la nada nada se puede crear, entonces ¿cómo es que Dios creó las cosas de la nada? Es que Dios es diferente. Y lo dice la misma escritura: mis pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Por fe creemos que se hizo los cielos y la tierra, ¿en cuántos días? En 7. 6 o 7. En 6. Y 1 de descanso. Pero hay una denominación que toma día por año, dice, un día para el Señor son como 1000, y 1000 como un día, y empieza a hacer cuentas y pone como 49,000 años la creación. No, pues entonces ahí sí ya, eso no es de fe. Nosotros hablamos de fe y que son días literales. ¿Lo vimos? ¿Estuvimos presentes cuando se creó? No. Es lo mismo que le dijo Dios a Job: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Si tienes entendimiento, házmelo saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé esto? Cuando yo le di leyes a la mar, a las estrellas. A ver, si tanta sabiduría dices que tienes, enséñamelo. ¿Y qué dijo Job? No puedo. Pero la ciencia, ¿qué dice? Yo sí puedo. Te voy a demostrar con el Big Bang, y te voy a demostrar con teorías y con modelos matemáticos y con modelos cosmográficos cómo se creó el universo. Nosotros es diferente. Por eso dice, la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Hermanos, ¿vemos el milenio? ¿Pero creemos en él? ¿Vemos la resurrección? Ya no. ¿Pero creemos en la resurrección? ¿Sí? Eso es fe. Por eso es importante que nuestra fe, cuando hablamos de un credo y de puntos de fe que tiene la iglesia, son puntos porque son básicos, que en eso creemos. Y no necesariamente muchas cosas las tenemos que ver. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, ¿qué cosa? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hermanos, si yo no creo en Dios, pues de nada sirve todo lo que me enseñen, me digan y me prediquen. Pablo claramente dice, es menester que el que a Dios se allega debe creer que ¿qué? Que sí existe. Porque si creemos que no existe, sé lo que dice el salmista, ¿no? Dice el Salmo 14, vamos a ver Salmo 14. Versículo 1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y así son, necios, no hay Dios. Está bien. Y no te voy a sacar de tu necedad. Si tú crees que no hay Dios para ti, haces bien. También Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Ahí sabrás tú en qué crees o no crees. El punto número 1 que tenemos entre los 39 es la Biblia. Y decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque todo lo vamos a sustentar y todo lo vamos a manejar y a estudiar conforme a lo que aquí está escrito. Y si no creo en la Biblia, pues demás todo lo que hable y diga sale sobrando. Es importante entonces que lo que está aquí escrito, decimos, es la palabra de Dios. Voltaire, un gran estadista de la Revolución Francesa, atacó la Biblia. Diderot igual, muchos de la famosa Ilustración decían que la Biblia era un libro lleno de fantasías. Muchos escritores dicen que la Biblia es una copia de leyendas y demás, que los judíos la inventaron y se adjudicaron el libro para ellos con historias irreales. No es posible que
unas murallas caigan de la manera en que lo dice Josué. No es posible que un altar se haya consumido con pura agua. Y así empiezan a sacar y a sacar todas las ideas habidas y por haber. Entonces, cuando solo nos pregunten en qué creemos, hermanos, lo primero es la fe de Dios y los mandamientos de Cristo. O sea, la fe en Jesucristo, los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Yo también creo en Jesús. Ahí viene lo interesante. ¿En qué Jesús cree usted? Porque Cristo lo advirtió. Vendrán falsos cristos. ¿Cuál es el Jesús en el que usted cree? ¿Sabía usted que Jesús fue judío? Y ahí es donde empieza el problema para muchos. ¿Qué? Sí, Jesús fue judío, de la tribu de Judá, del linaje del rey David. No, pero ¿cómo? Sí, él es judío. Entonces, ¿qué Jesús le enseñaron a usted o le han enseñado? Luego les decimos hasta a veces en tono, de alguna manera, sí es cierto, Elías habló en tono burlón contra los profetas de Baal, pero se lo está hablando al mismo pueblo. Porque todos los sacerdotes de Baal eran del mismo pueblo también, muchos de ellos. Por eso Elías les decía, irónicamente, pues es Dios, háblenle fuerte, grítenle, está durmiendo, está ocupado. Pues si es Dios, les va a escuchar, háblenle fuerte. Sí, utilizó la ironía. Nosotros no podemos hacer eso con la gente, sobre todo porque la gente sabemos que no conoce. Y la Biblia lo dice, es sin ofensa a judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. Pero sí le podemos decir, a ver, el Cristo que usted cree es como lo enseña la Escritura. No hablemos de la cuestión física ni de la cuestión como lo pone el mundo con cabello largo y barba y no. Vamos a hablar del Jesús que predicó. ¿Qué enseñanza dio Jesús? ¿Qué fue lo que Él trajo a la tierra? ¿A quién le enseñó? ¿Cómo lo enseñó? Eso es lo que vamos a analizar. Y entonces la gente va a empezar a ver, es que esto no lo sabía. Y sí, hermanos, ha habido muchos testimonios en la iglesia de Dios, de muchos hermanos que han llegado y que a mí 2, 3 me lo han dicho, hermano, pues yo estaba allá en el mundo, allá con los evangélicos, sí, sale uno muy contento, muy motivado y hasta feliz porque aplaudíamos, le brincábamos al Señor, pero no aprendí nada. Y aquí se aprende, aquí hay doctrina, aquí hay conocimiento. Qué bueno, hermano. Por eso es algo que Dios nos da la oportunidad por su Espíritu. Por eso cuando a nosotros nos cuesta trabajo evangelizar porque muchas veces pensamos, es que no me sé los textos, no tengo el conocimiento, yo creo que le voy a hablar al ministro para que él venga y hable. Porque el ministro es así, hombre. Le pregunto y textos que me da y no, él sabe todo, pero yo no puedo. Hermanos, la mujer samaritana cuando evangelizó, no evangelizó con textos ni con la Biblia. La mujer samaritana lo único que dijo es dar un testimonio. Que vengan, escuchen que me ha dicho todo lo que he hecho. Quizás este es el Cristo. ¿Cómo es posible que sabía mi vida? ¿Cómo la supo? ¿Quién se la platicó? ¿Quién se la dijo? Porque la mujer samaritana se quedó asombrada cuando Jesús le dijo, trae a tu marido. Aquella dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho esto con verdad. Cuando llegamos a la iglesia de Dios, mucha gente que venimos de afuera, precisamente a oír la palabra de Dios, tal parece que, bueno, y a ese ministro o a ese predicador, ¿quién le platicó de mi vida? ¿Quién le dijo que así era yo? Y nos reflejamos. Y nos damos cuenta, es cierto. Este es el verdadero Cristo, el verdadero Dios. Me tengo que acercar. Y a veces, hermanos, por eso sentimos que, es que ¿cómo voy a evangelizar? ¿Qué les voy a decir?
Para empezar, tu conducta, tu forma de ser, como le dijo Pablo a Timoteo. Ese ejemplo, para empezar, de los fieles: palabra, conversación, caridad de espíritu, fe, limpieza. Luego le dijo también a Timoteo: persiste en esto, hazlo, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Y la gente del mundo nos tiene que identificar y nos tiene que ver. Ustedes son diferentes. ¿Ustedes por qué hacen esto? Ahorita por ahí estaban unos compañeros diciendo que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Oiga, ¿y por qué no el 15 hacemos una comida? ¡Viva México! Pues viva México. Pero ya dijeron: pero usted no come puerco, ¿verdad? Yo hasta en broma les digo: pues a veces sí, no me lavo las manos y pues esto es todo puerco. No sea así. Le digo: no, yo no como. Y ya lo saben. ¿Y por qué no? Porque hay una ley. Ay, pero tan rico que sabe. Pues para ustedes sabrá muy rico, pero es una ley. Y hay gente que no van a preguntar ni indagar más, porque así están. Pero hay gente que a lo mejor sí le interesa. Oiga, yo sí quiero saber, yo sí estoy interesado. ¿Por qué guarda eso? Había una persona que decía, una vecina que nos dijo: oiga, ¿cómo son las judías? Porque a mí me gustaría mucho ser como son las judías. No, pues las judías son muy especiales, ¿eh? La mujer judía, por ejemplo, para barrer su casa y limpiarla, tiene que barrerla hasta 7 veces. Es muy exagerada en muchas cosas, así es la mujer judía. Pero nosotros, como hijos de Dios, la hermana, al conocerlo, es lo que me decía una hermana hace poco: hermano, yo creo que sí, el conocer la iglesia, el conocer la ley de Dios, regula y norma nuestra vida. Cuando el médico nos pregunta: ¿fuma? No. ¿Toma? No. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? Pues qué aburrido. O sea, ¿qué vino a este mundo? Y somos los que, gracias a Él, a nuestro Dios, de alguna manera nos recuperamos, encontramos la salud más rápido, porque hay algo que lo tenemos aquí. Por eso, hermanos, es importante, hagan su resumen. Yo los invito, hermanos, a que volvamos a repasarlo. No crean que el hermano Abraham Vargas, porque es el ministro, porque está ahí, se las sabe todas y ya de memoria. No, también se me olvidan las cosas. Lo decía el gran filósofo chino llamado Confucio. Él quiso la confusión. No, Confucio decía: más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Escribamos, anotemos. Hermanos, de veras, somos de los que llegamos a nuestra casita a repasar lo que se predicó, o luego a ver los memes y a ver qué comparten en las redes. Eso es más divertido. No, y si fue un tema donde el hermano me arrulló, pues menos me voy a volver a dormir, hermano. No, a nosotros nos van a preguntar, por eso dijo Judas, nos van a preguntar de la fe y tenemos que dar testimonio de lo que creemos. Por ahí alguien los ha de tener, y no es propaganda, hermanos, ni mucho menos, pero pueden pedirle a su obrero encargado que se comunique o se contacte con el departamento de literatura y les consiga los 39 puntos de fe. Se venden, no es exclusivo del ministerio, ni es algo que debe ser aquí secreto y que nada más lo sepan los obreros. No, es algo que debemos saber todos, porque es lo que creemos todos. Tanto el ministro, el diácono, la ayuda, como congregante, debemos de creer exactamente lo mismo. ¿Es nuestra misma fe o no? Entonces, es bueno, hermanos, sí, que tenemos literatura, pues hay que recurrir a ella y buscarla. Hermanos, sí quiero saber esto. Y hay una historia de la iglesia, ya salió también, donde se menciona el por qué en un principio se tomaron como base 39 puntos. ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 25? ¿O por qué no 10? Son cosas que se dieron en su momento.
Y se ha quedado para la posteridad como algo de la iglesia, algo característico de nosotros, 39 puntos. Pero aparte de eso, acuerdos de concilio, y todo eso va formando lo que es el credo. Por eso es importante, hermanos, saber qué creemos. Lo podemos dividir por temas: el hombre, el plan de salvación, la resurrección, el premio, la destrucción de los impíos. Lo podemos acomodar así. Un punto de fe que creemos es la profecía. Creemos en las plagas postreras, creemos en el milenio. Así lo podemos ir acomodando. Y de alguna manera, pues, hermanos, dar al mundo la oportunidad de que también se salven. Porque Cristo a eso vino. Y Dios claramente lo dice. Dios amó al mundo de tal manera que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pablo decía: ¿y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Y cómo le va a haber quien les hable si no ha sido enviado? Y muchas veces cuando tenemos esa frase, y es un hebraísmo, y es un compromiso. Cuando Dios le dijo a Isaías: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? ¿Qué dijo Isaías? Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. A veces, hermanos, hay hermanos que nos cuesta trabajo, pero nos dicen: hermano, queremos evangelizar. ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué quiere avisar a alguien? ¿Qué quiere evangelizar? Heme aquí, hermano, yo lo ayudo. ¿Por qué? Porque usted y yo creemos lo mismo. Y vamos a demostrar lo que la iglesia cree. Y como lo dijo Pablo, sin hablar sabiduría humana. Tengo muy presente esto, hermanos, y es algo que sí me gustó mucho cuando el hermano Santiago Montiel en su momento lo decía. Dice: hermanos, nosotros a veces nos da miedo hablarle al ingeniero, al doctor, al abogado, al médico, al profesionista. No lo queremos evangelizar porque nos da miedo, porque es una persona letrada, una persona que sabe, una persona que conoce. Dice hermano Montiel: sí, pero en su campo. Él conoce de eso, pero de esto, de la palabra de Dios, no conoce. Y ahí es donde, si nosotros conocemos y tenemos la fortaleza y el espíritu de nuestro Dios, de eso les vamos a hablar. Por eso nuestra predicación nunca va a ser con palabras de humana sabiduría. ¿Nos va a servir? Sí. ¿Nos puede ayudar? Sí. Pablo era erudito. Pablo era un hombre educado, letrado. Él lo decía: instruido a los pies de Gamaliel, un rabino prominente en la época de Pablo. Pablo decía: yo sé más lenguas que muchos, sé más idiomas que muchos de ustedes. O sea, Pablo era políglota. ¿Quién de nosotros hoy es políglota? Si con trabajos hablamos el español, ya el inglés menos. Que habláramos inglés, francés. Aquí hay un Pablo. ¿Pero qué decía Pablo? Todo eso es estiércol. ¿Para qué sirve el estiércol? Para abonar. Todo eso me va. Yo pensé que todo eso era grandioso, maravilloso. Yo era fariseo, yo era grande entre todos los judíos. Pero no, ante el conocimiento de Dios, eso no sirve. Así que, amados hermanos, vamos a demostrar con hechos y también con palabras en lo que cree la iglesia de Dios. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.